Luego me dicen que solo critico a los regímenes aparentemente de izquierda. Quería yo hablar largo y tendido sobre el tema de la homofobia, porque el Parlamento húngaro acaba de aprobar una ley antipedofilia, que está muy bien, es maravilloso, pero que en realidad es una ley antihomosexualidad. Víctor Orbán y los ultraconservadores húngaros actuales cometen eso que antes era un error, pero ahora es malicioso: confundir la homosexualidad con la pederastia. Eso que, y todavía cuando hablé de adopciones homosexuales, alguien me decía, bueno, claro, es que los homosexuales adoptan para tener presas sexuales. ¿Cómo puede ser tan sucio? La mayoría, la enorme mayoría de los homosexuales son gente normal, no son enfermos sexuales como lo es la mayoría de la gente heterosexual. El porcentaje de pederastia es el mismo, seas homosexual o heterosexual, que los padres homosexuales quieren a sus hijos como yo quiero a los míos y tú quieres a los tuyos. Esa idea de igualar pederastia y homosexualidad fue parte de la basura que se dijo contra los homosexuales por miedo a ellos, hasta que descubriste que no eran ellos, que eran la gente con la que tú tratabas todos los días, pero que resultaba que eran homosexuales, pero no lo anunciaban. No es como ahora en Twitter que pones, pues yo soy de tal género y de tal preferencia sexual y me gusta que me llamen así, cosas que yo no pondría jamás, ¿a quién le importa? Pero es una bajeza, es un insulto a todo un grupo de personas que son gente común y corriente, con toda la bondad, con toda la maldad, en las mismas proporciones que el resto de la humanidad. Y entonces lo que ha hecho Orbán es utilizar la pederastia como un pretexto para reprimir a los homosexuales, para prohibir que se hable de homosexualidad, para prohibir que se presenten o se difundan programas de televisión, películas, etcétera, que toquen la homosexualidad, porque eso va a convertir a los niños en homosexuales. Es la tontería de la terapia de conversión, pero al revés, ¿no? O sea, no puedes convertir a un homosexual en heterosexual. Sorry, no, se ha intentado, muchos homosexuales lo han intentado por la presión a la que se veían sometidos. Ahora tienen presión, pero la presión a la que se veían sometidos hace 40, 50 años era aterradora. Tenías que estar ocultándote de todo el mundo. Y sin embargo no se puede convertir a los homosexuales en heterosexuales. Y no se puede convertir a los niños heterosexuales en homosexuales enseñándoles películas donde dos señores se enamoran, donde dos señoras se enamoran. No pasa, no ocurre. Está demostrado, hay estudios que demuestran que no, es algo con lo que nacemos, que en muy pocos casos cambia a lo largo de la vida, y cuando cambia de manera espontánea. Pero nacemos con nuestras preferencias sexuales y las guardamos toda la vida, y no importa la cantidad de películas tipo Brokeback Mountain puedas ver, vas a decir, pues mira, yo voy a jugar a eso. Es que no. Y yo siempre uso un ejemplo muy claro, porque generalmente quien dice esto es heterosexual. Digo, ¿qué tendría yo que hacer para que tú te acostaras con una persona de tu mismo sexo? No es imposible. Pero bueno, a lo mejor una terapia. No, ¿cómo crees? Lo rechazo completamente. Pues lo mismo le pasa a los homosexuales. No quieren tener nada que ver con una persona de otro sexo, pues les gusta el suyo y punto. Pero ese mismo rechazo que tú sientes ante la idea es el mismo rechazo que sienten ellos. Y te lo verbalizan, y se puede hablar de ello, y si se puede hablar, además se puede hablar muy bien del tema. Entonces, utilizar ese tipo de pretextos para seguirlos persiguiendo, para seguir haciendo sufrir a gente inocente que no le hace daño a nadie, que solo quiere vivir su vida a su manera, sin dañar a nadie, me parece una crueldad enorme. Y gente como Orbán, gente como Lukashenko, gente como Putin, están haciéndole la vida imposible a millones y millones de personas inocentes, buenas, normales, comunes y corrientes, que no merecen ese trato y sí merecen toda nuestra solidaridad. Y en este mes del orgullo debe decirse, merecen toda nuestra solidaridad. Tú no puedes tener un mundo libre mientras sean esclavos mentales, personas como los homosexuales en Hungría y en Rusia.